Y bueno, ya estamos de regreso en esta segunda temporada de Pampa al Miedo. Ya terminó el receso y vamos a empezar con este que es nuestro primer tema. Vamos a hablar de demonios. Y bueno, yo para empezar traigo la historia del libro que escribió el diablo. En el siglo XIII es creado este libro por un monje. Este monje benedictino que se llamaba Germán, lo conocían como Germán el Recluso, porque así firma incluso al final del libro. Este monje fue recluido en el monasterio de la República Checa, de lo que hoy es la República Checa. El castigo fue por quebrantar sus votos. Este tipo algo hizo, no me especifican las fuentes como tal. Al final en los comentarios vamos a poner todas nuestras fuentes, porque sí son bastantes y es bastante interesante para que lo vayan checando. Esta persona es condenada a ser emparedada viva. Entonces, bueno, el Códice Gigas es llamado así por su gran tamaño y medidas. Este libro mide casi 1 metro por medio metro. O sea, está enorme, es algo grandísimo. Son 20 centímetros de grosor, más o menos, y pesa aproximadamente 70 kilos. 70 kilos. Para maniobrarlo te lo tienen que hacer 2 personas. Las hojas están confeccionadas con pieles y son pieles de animales. El origen de este compendio de conocimiento maneja tanto hechizos, nigromancias, invocaciones, pentáculos, grimorios e ilustraciones. Los pentáculos son los dibujos de protección. Existen, ¿no? Y los grimorios es una palabra que etimológicamente significa algo así como gramática. El orden es como un recetario de cómo se tiene que llevar. ¿Ok? Porque es una palabrita que surge mucho en lo que es la brujería. Exactamente, sí. Los grimorios, ¿no? O pentáculos. Pentáculos son estos dibujos de protección. Y también tiene una ilustración del diablo. Contiene entre sus páginas temas de la Biblia, obras de judío Flavio Josefo, las etimologías del arzobispo San Isidro de Sevilla, el texto completo de Crónica Bohemorum de Cosmas, de Praga, en una recopilación de remedios medicinales, encantamientos mágicos, una lista necrológica, entre otros tantos. O sea, es un compendio de conocimiento general de ese momento. Este texto tiene un origen, parte de una leyenda que cuenta que el diablo es quien ayudó al monje a terminar la obra en una sola noche. O sea, imagínense, hablamos de un libro de casi 1 metro de largo por medio de ancho, que pesa 70 kilos. Y todo este compendio, imagínate, trae la Biblia dentro, claro. Y en toda una noche se tuvo que escribir. Entonces, bien, el diablo le dice, sí te ayudo, pero quiero que aparezca mi imagen en el libro. Y sí, efectivamente, hay una imagen del diablo en el libro. El monje benedictino soportó en su momento diversos castigos y posteriormente el abad del monasterio ordena que sea emparedado este carnal. ¿Cómo que emparedado? Sí, lo iban a poner entre 2 paredes, o sea, es esta y una más, para morir de asfixia, de hambre, de inanición. Qué feo. No sé cuánto tiempo se pueda vivir emparedado, no sé si sean días, semanas o meses. Me 3 gusta días. en la temporada pasada hablábamos de la Madame Sangrienta, ¿no? Uh-huh. Que duró 3 días. Ok. Poco más de 3 días. Entonces es poco tiempo. Ah, ya me acordé. Pero imagínate todo lo que conlleva estar entre 2 paredes, ¿no? Y bueno, este monje benedictino, para salvarse, le promete al abad, para alcanzar el perdón, escribir un códice con todos los pasajes bíblicos y todo el conocimiento humano. Y promete escribirlo en una sola noche. Para concluir el códice, el monje hace un pacto con el diablo porque no alcanzaba el tiempo. O sea, es muchísimo, ¿no? Claro. Y puso 2 condiciones. Una, la que siempre nos va a decir la religión, ¿no? Quedarse con su alma y que su imagen apareciera en una de las páginas. El texto existe y se encuentra en Suecia.
O sea, Ok. no es una... ¿Se puede comprar? No, No. no. Es un solo libro que se hizo en ese momento y lo tienen en una como exposición. Y no te lo puedes. ¿Pero eso No. está en alguna especie de museo? Está... Sí, al parecer sí está en una especie de museo. Ok. Y te digo, está hecho de pieles, ¿no? Sí, sí, sí. El dibujo del diablo se ve bastante terrorífico. ¿Este monje es el que hace, digamos, esa imagen del diablo? Sí. Y el diablo es el que le ayuda a terminar de escribirlo. Sí. Mándame. Entonces tienen guardado el libro y nada más tienen una copia casi exacta para exponerlo. No, o sea, tú no lo puedes El obviar. único libro. Tú no lo puedes obviar. Nos acompaña su queridísimo amigo Roberto. Vamos a tomar ahora el tema de Iglesia Teísta de Satán. Primera, teísta, ¿no? Teísta quiere decir que es de una es creencia a un Dios como ser supremo, creador del mundo. ¿Sí? Satanismo. Se le llama satanismo a la creencia y prácticas de los fenómenos sociales que se relacionan por la veneración y admiración en figuras similares a esto. Y esto tuvo origen en 1966 y son dos partes, como que se deriva o se divide en dos, ¿sí? Que viene siendo el satanismo tradicional, que viene siendo el teísta, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Es los que adoran a Satán como un dios natural, ¿no? O supremo, vamos a decirlo así, ¿vale? Y viene la segunda, que viene siendo satanismo ateísta, ¿sí? Que veneran a Satán simplemente como un símbolo de los seres humanos, ¿sí? Ven una similitud hacia ellos, hacia él y nada más, ¿no? Hay un segundo libro que hablamos de la clavícula de Salomón. Este libro como tal no es físicamente existente, Ajá. pero hay sus reinterpretaciones. Voy a hablar de este libro, ¿no? De la clavícula de Salomón. Según la historia, voy a remontarme un poquitito antes de Salomón. Según la historia, David, el rey David, Ajá. escribía salmos y prefería cantarlos tocando su lira, ¿no? Él fue el que anunció la llegada del Mesías. Así nace esta mención en las mañanitas, el rey David, que Ajá. cantaba el rey Me David. encantaba el rey David. ¿Ok? Ya que hace alusión a este famoso pasaje de la historia de la Biblia. Va cambiando la versión poco a poco. Hijo de David, gobernante del reino de Israel en Mesopotamia, que iba desde el Tigris hasta el Éufrates. Así es. Tuvo un harén de 700 mujeres. Presentó lo que conocemos como la estrella de David, que el triángulo apunta hacia arriba y maneja la divinidad, y el que apunta hacia abajo maneja lo demoníaco, ¿no? Su anillo fue entregado por el ángel Gabriel. Y sí, hablamos de Salomón. Salomón era un personaje con mucho conocimiento. La clavícula de Salomón es el más legendario tratado de magia. Así se conoce. Es un testamento. Es una transmisión personal y muy secreta de un padre a un hijo. O del maestro al discípulo, porque su hijo continuó con este legado. Su hijo fue rey de Judá y esto fue en el año 931 antes de Cristo. A este Salomón llega a Dios y le entregó la divinidad y la sabiduría. Se le aparecen sueños y le pregunta a Salomón que qué es lo que él quiere. No pide riquezas, no pide otra cosa más que conocimiento. Entonces no existe nadie más sabio, según esta mitología, que Salomón. En la clavícula del rey Salomón se clasifican, esto es lo interesante porque bueno, ¿qué tiene que ver con el demonio, no? Se clasifica a Salomón 72 demonios, donde indica cómo invocarles
cualidades y qué pueden hacer, así como el manejo para que respondan a las necesidades y los propósitos de quien lo hace. ¿Te leíste todo lo que hacen los demonios? Sí, son 72. De hecho, en las ligas que les voy a dejar, no voy a mencionarlos todos, o sea, solamente un poquito, una embarradita. Si a alguien le interesa, en las ligas aparece para que vean el nombre de cada demonio, cuál era su grado y para qué servía. Y esto es algo religioso, Claro. porque Salomón es tocado por Dios y Dios es el que le da este conocimiento. Salomón retoma esto y encierra a los 72 demonios en una caja, y es como los estudia y escribe la clavícula. Clavícula es la llave, Claro. la llave de Salomón, la llave menor de Salomón. Entonces ya indica cómo invocarles y para necesidades y los propósitos. El grimorio de la llave menor de Salomón, que es la clavícula, pues otra vez la palabra grimorio, ¿no? Grimorio. Es uno de los libros de base de la demoniología. Todos los demoniólogos tienen que conocer sobre este tema de la clavícula de Salomón. Se divide en 5 partes. La primera, demoniología e invocación. La segunda, clasificación de espíritus. La tercera, angelología e invocación de ángeles, porque también habla de ángeles y demonios. Claro. ¿no? Cuarta, construcción del armadael, tabla de madera con velas para invocación de ángeles o demonios. O sea, es como el ritual como tal ya físico, ¿no? La puerta, digamos, ¿no? Exacto. Y el quinto, rezos mágicos. Como les comentaba, ¿no? Encierra estos 72 demonios en un barril de bronce. Los babilonios lo abren por error, pensando que traía riquezas, y los liberan. Estos 72 demonios se dividen en reyes, en duques, marqueses y presidentes. Y aquí les voy a dar algunos ejemplillos cortos, porque son 72 y no me voy a aventar la misión de los 72. Rey Bael tiene 3 cabezas, hombre, de sapo y de gato. Comanda sobre 66 legiones de demonios y enseña el arte de la invisibilidad. Siguiente, Duque Agares. De hecho, muchos de esos nombres te pueden sonar como que están en caricaturas, en películas. Claro, sí, es lo que te iba a decir, que muchos son retomados en el cine, Sí. para hecho, sus fines, ¿no? ahorita el que sigue de Duque Agares, va a haber uno que lo topo, ¿no? Duque Agares puede ayudar a los fugitivos a escapar y enseña expresiones inmorales. Además de acabar con la dignidad de alguien, se le representa como un hombre viejo montado sobre un cocodrilo. Creo que conozco. Príncipe Basago, maneja la alta magia oscura. Marqués Samiginia, maneja el conocimiento. Presidente Marvas, maneja la salud y el futuro. Y ese es el que te digo, a ver si lo ubican. Balak. ¿Topan? ¿No? El conjuro. Cuando ves la monja, Sí, el demonio que posee a la monja es Balak. Revela la ubicación de tesoros y de serpientes escondidas. Se suele revelar un niño pobre con alas de ángel y que va montando encima de un dragón. Aquí hay otro que me llamó la atención y con este cierro el tema de la clavícula de Salomón, porque me llamó la atención porque hubo un tiempo en que había una palabra en una canción que decían que invocaba al demonio. Se llama Seré. Y no sé si recuerdes que hubo un tiempo de un grupo que se llama Las Ketchup, que decían Seré. Pero no sé si recuerdas que comentaban eso, ¿no? Justamente que... sí, de hecho de las canciones que giraban en torno a que si la escuchabas al revés, que si era satánica, que si... Pero bueno, me llamó la atención este demonio porque sí cuadra con la teoría. Ajá. Seré. Puede viajar a cualquier lugar de la tierra en cuestión de segundos para cumplir la voluntad del invocador. Trae abundancia, ayuda en el robo y en la búsqueda de tesoros. Se le representa como un hombre montando a un caballo alado. El libro también contenía tablas astrológicas, listados de ángeles, demonios y signos, instrucciones para rituales, recetas mágicas, pentáculos u objetos mágicos. Como ven,
Creo que, no sé, todo lo que tiene que ver con el demonio, todo lo que tiene que ver con el diablo es todo es a base de conocimiento, ¿no? De fórmulas, ¿no? Cosa que, por ejemplo, la Biblia no lo tiene, ¿no? De hecho, la palabra Satanás, y ahorita lo vamos a ver más adelantito, no aparece en la Biblia, en el Viejo Testamento. Antecedentes del satanismo lo podemos encontrar en la Biblia. Está en la Biblia hebrea, ¿sí? ¿De qué se deriva esto? Era un ángel que ponía a prueba la fe de los seres humanos y la religión. Todo lo malo que pasaba y eso, él era el que acusaba, y él era nada más el que tenía esa facilidad de decirle a Dios, ¿sabes qué? Este güey la cagó, o este güey estaba bien. Entonces esa era su función, ¿no? Delatar. Por eso dicen que ese es el portador del fin del mundo. Es el portador de todo lo malo, de las desgracias, todo lo feo, ¿no? Tienen la idea que Satán es un enemigo de los humanos, ¿sí? Algo traías tú sobre eso, ¿no? También. Sí. ¿Sí? El origen de el diablo se sitúa en dos civilizaciones, que es la griega y la judía. Entonces, la griega invadieron a los judíos imponiendo sus creencias, como que los demonios y los dioses eran similares. Sí. Mientras que los judíos, su religión era que Dios era el tope y los diablos eran inferiores. Entonces empezaron a preguntarle que si tenían los demonios el mismo calibre que Dios. Llegaron a la conclusión de que no. Pero los llevó inevitablemente a otra pregunta. ¿Cómo Dios pudo haber creado a los demonios? ¿No, acaso Dios no había hecho las cosas bien? Dios había creado los ángeles, pero los ángeles pecaron. Y pecaron con mujeres, ¿no? Con mujeres. Sí, leí algo de eso también. Pecaron con mujeres al enamorarse de ellas y teniendo actos sexuales. Sí, claro. De hecho, fíjate, algo bien curioso es que el origen del diablo o Satanás como tal no se encuentra en ninguna parte de la Biblia hebrea o del Antiguo Testamento como se conoce. Y en el Nuevo Testamento ya se empieza a manejar, ¿no? En el Deuteronomio 28 dice: Dios declara que controla tanto la prosperidad como el sufrimiento. Es decir, no había una entidad que fuera el mal, era el mismo Dios que manejaba esta mal, ¿no? Dualidad, claro. ¿No? El término surge durante el Imperio Persa en el año 550 a.C., adoptado por los judíos. Ahí entra el tema de los judíos bajo el dominio persa. Que de hecho antes todavía mencionabas algo de Mesopotamia. Sí. Había un reino que en ese tiempo tenía 3000 años, y son los acadios. Acadios era un reino de Mesopotamia, y ya existía esta lucha entre bien y mal, pero no se hablaba de demonios. Ya con el tiempo la idea va cambiando, ¿no? Entonces lo que antes era el mal ahora es el Valle de los Muertos, y justamente como decías, se empieza a utilizar al Valle de los Muertos para obtener favores, para hacer sacrificios, y eso también empieza como que a marcar que no estaba del todo mal acercarse a lo que hoy conocemos como satanismo, ¿no? Sí, claro. Fíjate, por ejemplo, lo que platicamos, ¿no? Habría que irnos a la base de la etimología, y yo busqué algunas de las etimologías del nombre de Satán, que viene del hebreo, que es Ha-Satán. Ha, que significa él, y Satán significa opositor o adversario. El nombre describía
la función de ser opositor a la creación de Dios, según la etimología hebrea, ¿no? El griego, diabolos, que al paso de los años se convierte como diablo, significa acusador o calumniador, describiendo nuevamente lo que es el papel de este personaje, ¿no? Luciferino. Ya existe en el Nuevo Testamento la mención de lo que es el diablo. Se habla de Satanás como el gobernante de ese mundo y que enfrenta, de este mundo, o sea, de la tierra, ¿no? Y que la parte religiosa enfrenta a este adversario que no es de carne ni de hueso, que también lo comentan en la clavícula de Salomón, que los demonios no son físicos, güey. O sea, no hay una forma como tal, son aire. Energía, ¿no? Algo. Un algo, exacto. Entonces dice, no son de carne y hueso ese Nuevo Testamento, sino son enemigos del reino invisibles. Entonces, bueno, por ahí va el tema, ¿no? Claro, y además, como decimos, ¿no? Estos demonios tienen sus dos versiones, ¿no? Porque la gente se acerca para pedirles algo, como hemos visto en el pacto con el diablo y todo eso, para pedir un beneficio, ¿no? Un beneficio que ellos te lo dan, y tienen la otra contraparte también de ser malos, ¿no? De hacerte sufrir si tenés que pagar algo, ¿no? Por decirlo. Entonces, ¿quién es quién para decir qué está bien y qué está mal, no? Fíjate, ese es un tema bien interesante, porque ya vamos a dejar un poco lo que es la mitología. Ajá. Vamos a pegarnos a hechos históricos. Y aquí fue la imposición del cristianismo, claro, sobre las otras religiones. Entonces, estas deidades, estas figuras en otras civilizaciones, después son marcadas como paganas, ¿no? Y los dioses son paganos. Entonces, después esos dioses paganos, el cristianismo los adopta y surgen como enemigos, como demonios. Claro. Te voy a dar algunos ejemplos que investigué. Estamos en el entendido de que, por lo que acabamos de comentar, por lo que dice el Nuevo Testamento de que son enemigos invisibles, y lo que acabo de comentar de la clavícula de Salomón, que los encierra en un frasco y los libera y que no tienen formas. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento surge un demonio con cuernos, con colas, con patas de... Claro, a ese te iba a preguntar, si hay datos de eso. Sí. Hay datos. De la investigación. Pues lo que te digo, que muchas veces eran dioses de otras civilizaciones que al cabo de la imposición del cristianismo se vuelven como seres paganos, ¿no? Y como deidades paganas, y después adquieren la forma de demonios. Por ejemplo, está el dios Pan. Es un dios griego de torso humano y patas y cuernos de carnero. Aquí ya empieza a surgir la primera imagen de lo que es el diablo como lo conocemos, ¿no? Es el único dios híbrido del panteón griego. El dios es venerado por una cultura pastoral nómada de los griegos. Okay, y aquí ya empieza a surgir esta deidad como algo demoníaco, ¿no? Otro me encanta, ¿no? Porque a mí me encanta el cine de terror. Me gustaría que hiciéramos un capítulo de cine de terror. Pazuzu. Pazuzu es el demonio del exorcista, ¿no? Claro. De las 4 películas del exorcista. Incluso por ahí le hacen un homenaje a los Simpson. Y la ENA hace una investigación también sobre unos talismanes de Pazuzu. No jale esa liga, pero la voy a buscar y a ver si la puedo colocar también en la bibliografía para que vean. Solo está la imagen del talismán de piedra y abajo está una leve descripción, ¿no? Pazuzu es una deidad de los sumerios. Sí, o sea, ves cómo encaja lo que van retomando de otras deidades y al cabo del tiempo terminan siendo demonios, ¿no? Pazuzu era el rey de los demonios del elemento viento. O sea, y esto encaja con que los demonios no tienen forma, con lo mismo que dije de la clavícula, ¿no? Y el Nuevo Testamento. Demonios del elemento viento. Manejaba tormentas, peste, plagas, entre varias, ¿no?
hijo del dios Hambi, hermano de Umbaba. Este es el señor de los bosques, del cedro de la tierra, de los vivos. Ahí en esta parte los dioses se juntaban eventualmente, los dioses sumerios. Ajá. Esta tierra es gobernada por el dios del sol, Utu. ¿Ves? O sea, y ahora vamos a otra parte. Hades. Todos hemos oído y hablado de Hades, el dios del inframundo de la mitología griega, ¿no? Con el cristianismo va dándose una descontextualización de su forma y tiene una readaptación en el cristianismo y va tomando una nueva significación como una deidad del inframundo o del averno, ¿no? Entonces ya por estar abajo en los infiernos es castigo. Ajá. Y se convierte en algo malo. Y no solo eso, sino que también tenemos en nuestra civilización a Mictlantecutli, o el Mictlán, ¿no? Lo mismo pasa, es catalogado como inframundo. Aquí, ese sí, a ver si lo pueden abrir, sí, chéquenlo. Es una liga donde son como 7 fotos de un libro donde se habla cómo estas personas, los monjes, los frailes, empiezan a dar una interpretación cristiana sobre nuestras creencias. Entonces, en este libro habla de Paso y Troncoso, que escriben en el código borbónico que existen dioses infernales como Mictlantecutli, al que consideran señor del infierno. Y realmente la contextualización, si recordamos capítulos pasados de Pampa al Miedo, hablamos de lo que era Mictlantecutli, que no era un tema de infierno, ¿no? No, es un valle, ¿no? Exacto, y aquí ya hay una descontextualización y una significación diferente basada en lo que es el catolicismo, ya no el cristianismo, ¿no? El catolicismo al que consideran señor del infierno. Lo mismo pasa con los dioses nórdicos y daneses, así como sus rituales, que ya son rituales paganos y son tomados como brujería. Inclusive si bueno, lo que hemos leído, las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Si tomamos que los demonios no tienen una forma, y tenemos demonios que dominan el aire, que dominan el bosque, pues Don Juan lo que hace es eso, ¿no? Te enseña a aliarte con esos entes para hacerlos parte de tu vida, ¿no? Sí, justo ese es como que lo que engloba todo esto, ¿no? Ya fuimos así como desmenuzando un poquito porque es extensísimo, ¿no? Creo que es un tema muy, muy amplio hablar de demonios, porque también no es lo mismo hablar de Satán que de Belcebú, claro, que del diablo. O sea, cada uno es un demonio diferente. Y ahí yo creo que entran todos estos libros, ¿no? De recetas para hacer conjuros y todo eso. Sí, de hecho hay una infinidad de libros de pentáculos y grimorios que te venden, donde vienen rezos para ángeles y para demonios. O sea, a mí me sorprende en esta indagación cómo hay un punto en el que comulgan y chocan. Todos chocan. Porque finalmente Salomón era una persona religiosa, una persona de Dios, y que retoma esta parte, ¿no? Y que te dice cómo manejar a los demonios para tus fines. Y no está criticado por el tema religioso, sin embargo sí es un libro importante dentro de la demoniología. ¿Sabían que está mal dicho decir Satanás? Pues resulta que, bueno, como los judíos seguían buscando una historia que combine con la Biblia, spoiler, no hay ninguna. Okay. Encontraron un himno y bueno, pensaron que el himno hablaba del diablo, cuando no hablaba de un rey. Era un himno para burlarse de que el rey se había fallecido, ya que era muy sobrado. Se creía Dios el mando. Pero entonces había una parte que decía querer ser como Dios, y además se referían a él como Lucero. En latín se traduce como Lucifer. Sí. Entonces está mal dicho porque empezaron mucha gente a decir que en esa época referirse al diablo como Lucifer
Ahí se combinó la idea de ser Lucero a Lucifer. Sí, es justo lo que yo iba comentando, ¿no? Que va adquiriendo una nueva resignificación, pero finalmente, cuando Jesús muere, se dice que cuando muere en la cruz, baja al infierno, porque bueno, estaba la pregunta. Entonces, la gente que no conoció a Jesús o que no conoció esta religión, ¿cómo se salva? Porque finalmente se fue al infierno, ¿no? Entonces, supuestamente, Jesús baja al infierno cuando muere en la cruz y pide por las almas de estos pecadores sin saber que eran pecadores, paganos, ¿no? Ajá. Y los libera y se enfrenta al diablo. Supuestamente es el momento en que se enfrenta al diablo y ya después es cuando resucita al tercer día. O sea, si hay una confrontación, sí. si existe un momento tipo Street Fighter, ¿no? Donde... Claro, lo que te iba a preguntar, ¿cómo será un enfrentamiento entre uno de arriba y uno de abajo, ¿no? Hablando... Finalmente, fíjate, yo aquí saco algunas conclusiones, ¿no? De toda esta investigación. Primera, los demonios coinciden todos en que son aire, viento, energía, no son físicos, ¿no? Segunda, los dioses de las religiones o civilizaciones que van desapareciendo se vuelven creencias paganas y después terminan como demonios. También saco de esto que Jesús y Dios por encima de todos los demás dioses. Del politeísmo pasamos a un monoteísmo, ¿no? Forzado. Sí, las conclusiones que yo saco vuelvo a lo mismo, más que conclusiones son dudas, ¿no? Mi duda siempre es esa, ¿quién es quién para decir esto está bien y esto está mal? Conociendo las vertientes ahora del satanismo y de la religión cristiana, de la religión católica, ¿no? Sí, y la religión que adora al diablo, ¿no? A Satanás. Claro, entonces, ¿hasta qué punto muchas veces nosotros mismos, ¿no? Como opositores a algo que nos quieren meter, somos mal vistos, ¿no? Sí, claro. Pero tampoco está mal pensar diferente. No, entonces, claro. ¿Por qué para estas religiones sí, no? Es que es el dogma, ¿no? Claro, finalmente eso, pero... Y hay que irse en carrera de eso. Es esto y ya, ¿no? Y si no lo crees, si estás fuera de, eres profano, eres pagano. Y pues, bueno, creo que con eso y con la aportación de Roberto, con eso podemos ir cerrando este primer podcast de esta segunda temporada. Vamos, como ya lo vieron, estar manejando cuento, siguiente semana podcast, cuento, podcast, ¿no? Para que vayan ahí poniéndose al tanto. Y vamos a escuchar en el siguiente capítulo una historia, un cuento. ¿Cómo se llama este personaje? Aldara. No adelanto nada, pero váyanlo checando y pues coméntenos, ¿no? Compartan el podcast, qué les pareció, opinen. Y bueno, con esto podemos ir cerrando este primer capítulo y recuerden, si algo los inquieta, no los deja dormir, los asusta, pa'l miedo, pa'l miedo, pa'l miedo, pan. Para el segundo tomo de este podcast. Gracias.